yo soy Julio Illares, soy del grupo de procesado de señal aquí en AIMEN, y básicamente lo que hacemos en mi grupo es trabajar con sensores. Recogemos los datos que dan los sensores, diseñamos un sistema para medir, recogemos esos datos, procesamos esa información y sacamos información de alto nivel que sea importante para la persona o para la organización que necesite esos datos. Por ejemplo, en este caso, pues, diseñamos las cámaras, procesamos la información y sacamos información sobre el estado del viñedo para los agricultores. Bueno, pues técnicamente, ¿cuáles fueron los retos a los que te has enfrentado? Bueno, los retos fueron varios. En primer lugar, trabajar en campo no es fácil. En la etapa inicial del proyecto tienes que trabajar en campo con equipos de laboratorio. Este es un equipo de laboratorio, no está pensado para trabajar en campo. Ya ves que es un poquito voluminoso y un poco incómodo de mover, y entonces tuvimos que ir moviéndolo por el viñedo y no es lo más sencillo. De hecho, el objetivo del proyecto era buscar un sensor que hiciese el mismo trabajo que este, pero que fuese más sencillo de mover por campo. Además, las condiciones no son ideales, va cambiando el tiempo, va cambiando la luz. En este tipo de sensores es muy importante que la luz se mantenga estable, y eso no pasa en los viñedos, y menos en Galicia, ya lo sabéis, hay muchas nubes. Y después que suelen los viñedos, o tal y como pensamos el proyecto, suelen estar en zonas donde no tienen muy buena cobertura, no es fácil mover los datos. Entonces la idea era que todos los datos que se recogiesen tenían que pasarse a un servidor para que los agricultores pudiesen verlos de forma fácil, y eso tampoco. ¿Puedes explicar cómo ha sido el montaje de la cámara? Sí, os puedo explicar cómo fue el montaje de la cámara, pero creo que a lo mejor es un poco mejor si os explico primero cómo funciona la cámara. Vale, en óptica y en física, una parte muy importante de cómo trabajamos con la luz y cómo la estudiamos es, o una forma de clasificarla es con su longitud de onda. Cuando se habla de luz ultravioleta o infrarroja, lo que se está refiriendo es a la longitud de onda. Y en el espectro visible, en el que es capaz de ver nuestros ojos, cómo interpretan la longitud de onda es con los colores, ¿vale? El rojo es alrededor de 700 nanómetros, el azul alrededor de 500, ese tipo de cosas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la luz que refleja un objeto, el color, la longitud de onda, depende de la composición química del objeto. Entonces, en teoría, si podemos medir con mucha precisión la luz que se refleja de un objeto, podemos saber su composición química. Entonces, por ejemplo, en el viñedo, si lo podemos medir con mucha precisión, podemos saber cuánta clorofila tiene, si tiene suficiente agua, si dentro de las uvas hay suficiente azúcar o el pH de las uvas. Entonces, el problema principal es cómo medimos con mucha precisión la luz que viene reflejada del viñedo. Y para eso existen este tipo de cámaras que se llaman cámaras hiperespectrales. Las cámaras normales, las de los móviles o bueno, con las que estáis grabando ahora, por ejemplo, la luz visible la dividen solamente en tres zonas, en tres bandas, el rojo, el verde y el azul. Y a partir de ahí construyen el resto de colores. Estas cámaras la dividen en 300 o incluso más. Entonces lo que tenemos son bandas muy finitas y podemos medir con mucha precisión la longitud de onda de la luz que está llegando. A partir de ahí, con un procesado y con algoritmos de inteligencia artificial, podemos extraer la información de eso, del viñedo, la cantidad de azúcar, el agua, ese tipo de cosas. El problema es que estas cámaras son, como os dije, muy difíciles de operar. Esto de aquí tiene un motor, tiene que escanear la escena porque solo captura una línea de la imagen de cada vez, entonces tiene que ir moviéndose y escaneando la escena, tarda como un minuto en sacarla y bueno, es pesado, es incómodo de utilizar. Entonces el objetivo del proyecto era, vamos a intentar sacar la misma información que saca esta cámara, pero con una cámara mucho más compacta y mucho más fácil de utilizar. Y lo que hicimos fue poner una cámara y utilizamos filtros que vamos rotando con una ruedita para ir midiendo y sacando una imagen en cada longitud de onda. En lugar de 300 longitudes de onda, utilizamos solo 8, pero como sabemos lo que queremos medir el estado de la planta,
podemos escoger las 8 más importantes y entonces tenemos casi tanta información como las 300, pero solamente utilizando 8. Y eso es un poquito cómo funciona la cámara. No tengo la cámara aquí, me hubiera gustado enseñárosla, pero no la tenemos en las instalaciones. A mayores también hemos diseñado estos nodos que se instalaban en los viñedos, y la idea es complementar la información de la cámara con la información de estos nodos. Estos nodos, bueno, no son muy bonitos, pero funcionan muy bien, tengo que deciros. Aquí iría conectado un panel solar para que esté siempre funcionando, y tienen un sensor de humedad aquí abajo, tienen un sensor que podemos plantar en el suelo para ver la humedad del suelo, la cantidad de agua que tiene el suelo, y dentro tienen sensores de temperatura, sensores de presión, otro tipo de sensores para medir todas las condiciones ambientales. Eso nos da información extra que nos permite mejorar la medida que dan las cámaras. Digamos que complementamos la información que nos dan las cámaras con la información que nos dan estos sensores. Y estos sensores tienen dentro, bueno, puedo enseñaros lo que hay dentro, aunque no es muy bonito. Aquí está. Tienen dentro un sistema de comunicación muy parecido al Wi-Fi, pero no en la misma frecuencia, se llama LoRa, que permite comunicarse con la cámara que diseñamos. Entonces tú, cuando empiezas a medir con la cámara, buscas si hay algún nodo de estos en el viñedo, y si lo hay le pide toda la información, y de esa manera puede complementar la información de la cámara con esto. Bueno, lo dejo aquí, luego si queréis le sacáis. Vale. Ahora, ¿nos podría explicar el visionado de algunos espectros o pruebas? Las imágenes iniciales que hicimos en laboratorio, como os dije, no partimos de cero cuando diseñamos esta cámara, no hacemos las pruebas de cero. Lo que hicimos fue coger esta cámara y llevarla al campo. Primero recogimos algunas uvas y las medimos dentro del laboratorio, y luego llevamos la cámara afuera y las medimos fuera. Como puedes ver, aquí tienes la imagen de las uvas. Se ve un poquito raro porque esta no es exactamente la cámara que utilizamos, esta trabaja en el rango infrarrojo y la que nosotros usamos es en el visible. Pero bueno, el principio de funcionamiento es el mismo. Entonces, la idea es, tú aquí ves la imagen, pero para cada píxel, para cada puntito, en realidad está midiendo 300 bandas, que son estas de aquí. Si por ejemplo seleccionamos otro punto de aquí, este de aquí, puedes ver cómo cambia el espectro. Este sería cómo está la luz reflejada en este puntito de aquí. Y trabajando con algoritmos y analizando los datos, podemos trasladar la información que da este espectro en información que les es útil a los agricultores. En concreto, de las uvas les interesa saber los niveles de azúcar que tienen, porque luego cuando los meten en los barriles, eso de azúcar fermenta y es lo que genera el alcohol. Les interesa el pH, porque es una variable importante para el vino, y les interesa algunas moléculas más que le dan el color al vino. De acuerdo, ¿podrías explicarnos un poco tu experiencia personal en este proyecto? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en otros sectores, en el sector de la industria, dentro de fábricas. Y aunque no voy a decir que es sencillo trabajar ahí, las condiciones son más controladas. Como dije, la iluminación dentro de una fábrica puedes tenerla más controlada, la zona donde mides sabes perfectamente cuál es, dónde vas a instalar las cámaras, dónde van a grabar las cámaras y qué tipo de objetos van a ver las cámaras. En campo es todo mucho más complicado. Tú no sabes qué te puedes encontrar en campo porque hay un montón de viñedos distintos, con un montón de formas distintas de hacer crecer la vid, y de fondo pueden tener un montón de cosas y pueden aparecer plantas alrededor totalmente distintas. Además no controlas la iluminación, algunos agricultores quieren ir por la mañana, otros a mediodía, otros casi como se está haciendo de noche, a veces está nublado, a veces no. Eso complica todas estas medidas. Porque bueno, como dije, aunque el espectro da información de lo que está viendo reflejado, también se ve afectado por la luz del fondo, por la luz que hay todo alrededor. Y eso son variables que tenemos que aislar. Eso es un problema muy grande que no tenemos en otros sectores y que en la agricultura sí que lo hay. Otro problema importante es el precio de los sensores con los que trabajamos. En industria normalmente el precio de los sensores no suele ser un problema. Esta cámara, por ejemplo, esta de laboratorio, vale alrededor de 80.000 euros. Si cumple su función dentro de una fábrica, a los dueños de la fábrica no les va a importar comprar 2, 3, 4, 5, las que hagan falta. En la agricultura esto no pasa.
tienes que resolver el problema con equipo y con sensores muy baratos, porque los márgenes de ganancia que tienen los agricultores son masivos. Y otro problema importante, y que este sí que se traslada a otros campos y otros sectores, es que nosotros los investigadores hablamos, digamos, un idioma, estamos hablando de si algoritmos de inteligencia artificial, que si longitudes de onda, que si procesado de la señal, y los agricultores hablan otro idioma distinto. Te hablan de la temporada de cosecha, que si tienen esta enfermedad, que si tienen otra. Y es importante entenderse entre ellos, entender cuál es el problema, ver cómo podemos darle una solución que les sea útil y que ellos entiendan la solución y puedan utilizarla. Eso pasa en todos los campos también. Cuando vas a una fábrica a automatizar un proceso, también pasa eso. Ellos tienen su vocabulario y su forma de ver el proceso y nosotros tenemos una forma distinta de verlo, más científica, y hay que intentar juntar los dos lenguajes y entendernos entre nosotros. Y si queréis sí que puedo daros un poquito más de información con respecto a lo que le preguntasteis a Rocío, de los proyectos que continúan esta línea de investigación. Hay otro proyecto que se llama el Retina, que empezó hace 6 meses y digamos que es el proyecto con el que intentamos continuar esta línea de investigación. Como os dije, la cámara que diseñamos para este proyecto era una cámara con unos filtros delante y una ruedita que los iba girando. Lo que intentamos en el Retina es hacerla todavía más compacta, y lo que se hace en el Retina, no nosotros, sino otro socio, el IMEC, es coger esos filtros y meterlos dentro de la cámara. No tienes ni una ruedita ni nada, entonces en lugar de tener una cámara así más grande con componentes discretos, tienes una cámara pequeñita en la que los propios píxeles, en los propios puntitos que captan la luz, están esos filtros ópticos. Esas cámaras son muy útiles para un montón de sectores, pero nosotros nos centramos en 3. Nos centramos en la conducción autónoma, en problemas de salud, y el último es en agricultura. Y en agricultura sí que continuamos con un socio, con Agric, que es el socio que tiene los viñedos en Portugal, y lo que intentamos es coger todo lo que aprendimos en el INT, todos los algoritmos que desarrollamos y todo el hardware que desarrollamos, estas cámaras, y trasladarlos a estos sensores nuevos. Y capturar más datos, hacer unos algoritmos más robustos, que funcionen mejor y que den más información a los agricultores. Y este es el Retina. Y dentro de esta línea de investigación, por ahora solo tenemos este proyecto, pero la verdad es que es una línea de investigación que es muy interesante a nivel europeo. Hay mucho interés porque, claro, si conseguimos dar información a los agricultores, no solo de los viñedos, sino del resto de cultivos, sobre qué tal están sus cultivos, sobre si están cogiendo una enfermedad, sobre si necesitan regarlos más, vas a tener mejores cultivos en mayor cantidad y vas a conseguir que sea una industria mucho más robusta y mucho más industrializada y mucho más automatizada, que sea mejor para el resto de la economía. Bueno, pues te agradecemos mucho tu tiempo, ha sido muy interesante y esto, muchas gracias. A vosotros.